Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la cuarta aliyá de esta porción Re'é. Y esta lectura cubre Deuteronomio capítulo 14, versículos del 1 al 21. Y aquí vemos cómo Moisés sigue instruyendo al pueblo de Israel en lo que tiene que ver con los modos de diferenciarse de los demás pueblos que ellos encontrarían cuando entraran en la tierra prometida y cómo ellos deberían permanecer fieles al pacto con el Eterno. Y vamos a ver cómo parte de las instrucciones de las que él le está hablando al pueblo en este momento incluyen las leyes de no mutilarse, o sea, tatuarse la piel, y de comer kasher o kosher, que esto incluye los alimentos que están permitidos y los alimentos que están prohibidos para el pueblo. Y amados hermanos, esta porción inicia de una manera muy especial. Deuteronomio capítulo 14, en el versículo 1 y 2, dice lo siguiente: Ustedes son los hijos del Señor su Dios. No se hagan heridas en el cuerpo, ni se rapen la cabeza por delante cuando alguien muera, porque ustedes son un pueblo consagrado al Señor su Dios. Él los ha elegido entre todos los pueblos de la tierra para que sean el pueblo de su propiedad. Amados hermanos, ser hijo, o mejor dicho, ser llamado hijo de Dios, es la bendición más grande y más maravillosa que pueda recibir un ser humano. La Escritura habla de hijos naturales y de hijos por adopción. Y nosotros, como somos hijos de adopción, vamos a hablar un poco de lo que esto significa. Los creyentes pasan a tener la distinción de ser hijos del Eterno como parte de nuestros fundamentos de fe. Y esto es solamente hecho en base a la obra de Yeshua en la cruz. Cuando venimos a este caminar, recibimos una nueva vida en Yeshua, la cual consiste en volvernos hijos de Dios y Él en nuestro Padre, viviendo bajo los principios de su palabra, o sea, las instrucciones de su Torá, y disfrutando de esta condición. La categoría de hijo, hermanos, en el contexto universal y social como se conoce en toda sociedad, implica una forma de sujeción, pero también de tutela. O sea, contamos con derechos, pero también con deberes que debemos cumplir. Los padres tienen deberes para con sus hijos de acuerdo a lo que establece cada país, cada sociedad, pero también los hijos cuentan con derechos de cuidado y con responsabilidades que deben cumplir hacia sus padres. Y una de las cosas con los que los hijos cuentan por derecho es la herencia que es recibida a través de los padres cuando estos fallecen. Entonces, ¿cómo adquirimos esta categoría de hijos de acuerdo a la Escritura? Veamos lo que dice
el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 11 al 12. Dice, se precisa que el hecho creer en la obra de Yeshua le concede a la persona la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué característica es la que distingue a los hijos del Eterno? La respuesta la encontramos en Romanos capítulo 8, del 14 al 16, que dice que son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Entonces, la Escritura nos sigue diciendo que como hijos hemos recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Una expresión en arameo que nos da una relación íntima, porque lo que significa es padre, papá, papito, implica cariño, respeto, cercanía, intimidad. Entonces, el amor de Dios en favor de la humanidad hace que sus promesas sean extendidas al mundo. Pero para ser hijos debemos amarlo. ¿Y qué dice la Escritura acerca de el amor? Dice que cuando amamos al Eterno, obedecemos su Torá, sus instrucciones. Ser obedientes a nuestro Padre Celestial es vivir de acuerdo a sus principios. Entonces, Gálatas 4:7 dice que el Eterno nos ve como hijos y como herederos por medio de Yeshua. Y la relación de padre a hijo, el Eterno la toma en cuenta cuando andamos, cuando caminamos en su palabra. La Escritura sigue diciendo que como hijos entonces no debemos ni hacernos heridas en el cuerpo, o sea, tatuarnos, ni mutilarnos, como hacían las culturas paganas en el cercano oriente cuando hacían ritos de duelo, o sea, por la muerte de un familiar. También se afeitaban la cabeza y esto es detestable al Eterno, porque nosotros como su pueblo separado no debemos hacer las cosas que hacen las naciones. Y podemos ver otro punto importante aquí. Cuando muere un ser querido, de acuerdo a lo que Pablo dice en Primera de Tesalonicenses 4:13, debemos pasar el duelo, pero no vivir el duelo como hacen las naciones, que no tienen la esperanza de la vida eterna en Yeshua como la tenemos nosotros. Es normal que nos entristezcamos, pero debemos siempre tener presente que tenemos esperanza de vida eterna y eso debe llegarnos de gozo, aún en medio de este tiempo difícil. Dice que somos un pueblo santo, apartado, que el Eterno nos escogió y nos escogió de entre todos los pueblos de las naciones. Y es por esto que también debemos cuidar lo que comemos. Dice que no comeremos nada que sea abominable. Y aquí se nos da una lista de los animales que podemos comer y las condiciones. Versículo 4 da la lista de los animales que podemos comer. Dice toros, corderos, cabritos, ciervos, cacelas, gamos, cabras, monteses y toda clase de antílopes. Y da una condición. Dice que para poder comerlo, el animal debe ser rumiante y debe tener pezuñas partidas, o sea, separadas en dos partes. Y nos dice que aunque hay animales que son rumiantes, como el camello, la liebre, el tejón, incluso el cerdo, que tiene las pezuñas partidas, pero no es rumiante,
no debemos comerlo. Tampoco tocar cuerpos de animales muertos. Si han sido destrozados por otros animales, tampoco debemos comerlo. Y de los animales del agua, también tiene dos condiciones para nosotros poder comerla. Y es que tengan aletas y escamas. Si el animal solamente tiene aletas y no tiene escama, o tiene escama y no tiene aletas, es impuro. No debemos comerlo. Animales como los insectos, los reptiles, no debemos comerlo. Y hermanos, debemos escuchar estas condiciones. Todo animal que nosotros comemos, o mejor dicho, que el Eterno nos da en la lista, es importante que observemos estas leyes. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros comemos se hace uno con nosotros. El animal debe ser desangrado. No podemos comer su sangre, porque la vida del animal está en la sangre. Además, habían aspectos de higiene que también debíamos considerar. Y esta instrucción también estaba relacionada con las visitas al templo, pero en este entonces el tabernáculo, ya que los israelitas no podían entrar al tabernáculo y más adelante al templo si recientemente estuvieron en contacto con la muerte o con algún cadáver. Y amados, ¿es difícil para nosotros obedecer esto? No. Muchos hoy día dicen que Yeshua limpió los alimentos, pero amados, esto no es verdad. Si estudiamos profundamente el pacto renovado o lo que hoy conocemos como el nuevo pacto, veremos que Yeshua no habla de esto. Pero ¿por qué, amados? ¿Por qué? Porque Yeshua era judío y andaba con los apóstoles y sus seguidores que también eran judíos. Y ellos sabían que no podían comer animales impuros. Miren en la visión de Pedro, cuando se le da el paño con los animales impuros que venían bajando del cielo. ¿Qué fue lo primero que él dijo? Padre, nunca he comido animal impuro y no lo haré ahora. Pero el Eterno no estaba en ese momento hablándoles de los animales, sino de los gentiles. Le estaba diciendo a Pedro que no llamara impuro a algo que él había purificado, pero no se refería a la comida. ¿Cómo podemos comprobar eso? Porque si seguimos leyendo, vemos cómo llega un emisario a buscar a Pedro y Pedro va a la casa de un gentil, come con ellos y ahí vemos que se cumple lo que el Eterno le dijo en la visión, que los gentiles, él ya le había dado participación en el pacto. Hermanos, una vez más vemos en cada una de estas aliyat que estamos estudiando, cómo tenemos la importancia, cómo vemos, cómo podemos analizar la importancia de la obediencia. Y lo último que se nos recomienda es no cocer el cabrito en la leche de su madre. Hoy, nuestros hermanos judíos no comen los animales, o sea, la carne con los lácteos. Pero esta ley en realidad no tiene que ver con eso. Lo que el Eterno estaba mandando aquí era a que no se debía cocinar el cabrito en la leche de la madre como hacían las naciones. Esto era crueldad.
y esta comida la ofrecían a sus dioses. ¿Cómo sabemos que no era de esto que el Eterno estaba hablando? Porque la misma escritura nos cuenta que cuando Abraham, en el libro de Génesis, recibe a los ángeles y a Yeshua, él le sirvió carnes con lácteos. Y lo mismo Moisés. También dice la escritura que comió carne y lácteos. Ahora debemos ser respetuosos. Y si en algún momento usted tiene la oportunidad de comer con un judío, debemos respetar su punto de vista. Pero la obediencia, que es lo que se nos requiere aquí, es importante, hermanos. El Eterno separó al pueblo de Israel, no porque era bueno, sino porque la maldad de las demás naciones había subido muy por encima, y también por el pacto que él había hecho con Abraham, luego lo rectifica con Isaac y lo confirma con Jacob. Es por esto que cada día de nuestra vida debemos ser agradecidos, porque aunque no somos hijos naturales y somos hijos en adopción, tenemos los mismos derechos y el mismo amor, pero también los mismos deberes que los hijos naturales. ¿Te sientes hijo? ¿Has reconocido que eres hijo del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Entonces camina en obediencia, entendiendo que toda ordenanza, toda instrucción nos la dio nuestro Padre para beneficio y bendición de nosotros. Shalom, shalom.